¿Qué es la Torá? ¿Qué viene siendo la Torá? Hoy por las redes sociales se habla mucho de la Torá, pero es una de las cosas más mal entendidas, sobre todo por los mesiánicos, sobre todo por los de las raíces hebreas, los judíos mesiánicos, los mismos judíos, tanta gente. Ya hay mucha gente que ya habla de la Torá. Pero ¿qué es la Torá? ¿Qué viene siendo la Torá? Existen 24 rollos, pero de esos 24 rollos, lo más importante es la Torá. Son los primeros 5 libros que se le llama Humash. Humash es como Pentateuco. 5 libros, más que en hebreo se le llama Humash. En griego se le llama Pentateuco. Están conformados por 5 libros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. ¿Qué es la Torá? Es la base del verdadero evangelio, porque es lo que da testimonio. La Torá viene siendo un fiel testigo. La Torá da testimonio del evangelio. Da testimonio. ¿Y cómo lo podemos comprobar? ¿Nomás así porque lo estoy diciendo yo? Así lo dice mucha gente. Muchos predicadores, muchos pastores, mucha gente, muchos rabinos o no sé qué. ¿Cómo compruebo yo que da testimonio? El evangelio verdadero, ¿qué es el evangelio? Bueno, primero vamos a ver qué es la Torá y luego vamos a ver qué es el evangelio. Esto es un pequeño comentario nada más, porque anda mucha gente por ahí con problemas, con ideas, pero no comprueban con la escritura lo que están hablando. Si yo digo que el evangelio es la Torá, me voy a meter en un grave problema. Porque la escritura es muy clara. Hay muchos textos para sostener que eso está errado. Decir que el evangelio es la Torá, decir que en la Torá está el evangelio, eso es diferente. Pero no que es que la Torá sea el evangelio. No, la Torá no es evangelio. La Torá es instrucción divina. Por eso, si no comprobamos, ¿cómo comprobamos que la Torá da testimonio? Dice Romanos capítulo 3, verso 21, dice: pero ahora, aparte de la Torá, ¿qué dice? Aparte de la Torá. Esto no viene de los grecorromanos o de los romanos o del no sé qué de dónde. Porque con eso nos cobijamos. Yo no lo uso así. Porque si vamos a usar que eso viene de los romanos, entonces tengo que dejar de hablar español. Porque el español es grecorromano. Totalmente, casi. Greco-romano. ¿Por qué? Porque es romano 70% nuestro español. Y el greco, de los griegos, es como un 15%. Es menos. Es más romano. Y la gente aborrece a los romanos por causa de la Iglesia Católica. Sobre todo los mesiánicos. Pero están errados. Porque no pueden hacer eso. Primero que nada, tienes que dejar de hablar español. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? Pues es el Mashiach. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo lo comprobamos? Ve cómo nos metemos en un texto y nos metemos en otra cosa y tenemos que dar respuestas y nomás inventamos ideas, palabras, quién sabe de dónde las sacaron, de la basura de por allá, de la filosofía griega, o no sé de dónde, de los hindúes, no sé de dónde, de los budistas, y no comprobamos lo que estamos hablando. ¿Quién es nuestra justicia? Vaya a Yirmeyahu, que malamente le llaman Jeremías, porque siempre andamos con problemas, siempre. Miren lo que dice Yirmeyahu 23.
He aquí que vienen días, dice Yahú, en que levantaré a David, al amado, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo y a Judá el Israel, habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahú, justicia nuestra. Nuestra justicia, Elohim, es Yahushua, que malamente le llama Jesús. Pero siempre andamos con problemas. Y los falsos predicadores son los que provocan todo este problema, porque no comprueban con la Escritura. ¿Para qué usamos la Escritura? Si vamos a inventarle, ¿no nos damos cuenta que ya estamos en anatema? ¿Que ya estamos destinados a la destrucción eterna? Todo predicador que le inventa la Escritura y no respeta la Escritura, ya está en condenación eterna. Ya la ira de Elohim está sobre él. Si yo estoy diciendo mentiras, si estoy inventando cosas con sabiduría pagana, toda la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. No la puedo usar. No puedo usar ni una sabiduría de este mundo. No se puede. No puedo hacer inventos. La Torah, las 613 cosas, no las pueden guardar nadie en este mundo. Nadie. Juntas todas, no se pueden guardar. Eso es un error terrible. La Escritura es para comprobar. No es para salvar, ni es para que te vaya mejor, o estarla recitando como si fueran palabras mágicas. No. La Escritura es para que tengas una base, que puedas comprobar dentro de su contexto una verdad. La verdad absoluta que está ahí plasmada. Que no necesitamos más para ser salvos. Pero la mente humana carnal, la mente humana está bajo el Satanás, está bajo el maligno. Todo este mundo está bajo el maligno. Por eso no podemos usar nada de este mundo. Nada de este mundo. Y todo este mundo no es Elohim, porque las cosas creadas no son Elohim. No, Él es un ser supremo, apartado de su creación. La creación, al conocer la creación, conocemos quién es el Creador. Eso lo dice Romanos, también lo dice Romanos. Ahí lo dice. Porque lo que de Elohim se conoce, les es manifiesto. Pues Elohim se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas que se ven nos dan conocimiento para saber que hay un ser supremo que hizo todas las cosas. Eso está ahí. Eso tenemos prueba bíblica. Si no, no usemos la Escritura. Mejor inventemos nuestro evangelio. La Torah da testimonio. Es un fiel testigo, porque ahí está la base del evangelio. Pero ahora, aparte de la Torah, se ha manifestado la justicia de Elohim. ¿Quién es la justicia de Elohim? Es Yahú, manifestado en Mashiach, en el Mesías. Testificada por la Torah y los profetas. Por eso es la Torah y el testimonio. Lo que dice Yeshayahu, Isaías 8:20. Por eso dice, no les ha amanecido, porque no han entendido. No han entendido. En la Escritura están todos los misterios. Pero necesitamos el Ruach HaKodesh, que malamente le llaman Espíritu Santo, porque no es Espíritu Santo. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Porque le han mentido que Espíritu Santo. No, no es un espíritu. No es un espíritu que anda volando por ahí, no es eso. Es el poder de la santidad. Es el Ruach HaKodesh. Es lo que da vida. Lo que crea las cosas. Pero Él no es creación. Las cosas creadas, el universo y todo lo que existe, eso no es Elohim. Eso procede de Elohim, porque en Él está el manantial de todas las cosas. ¿De dónde procede? Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Yo tengo textos para todo lo que le estoy hablando, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Se glorifica a sí mismo buscando su propia sabiduría. Es nomás inventar ideas, nada más.
Dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la emunaj, que le llaman malamente fe, que no es fe. No tenga fe. Crea en Dios. Error. Esto no tiene nada que ver con Elohim. Con un Dios sí. Con ese Dios que inventan sí. Pero con Elohim no. Con Eloah menos, jamás. Por la emunaj entendemos. O sea, sin la emunaj verdadera no entendemos. ¿Ve qué le digo? Tenemos el entendimiento entenebrecido. Haber sido constituido el universo por la membra de Elohim. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde proceden todas las cosas? De Elohim, de Eloah, el Ser Supremo. Ese Ser Supremo no se contamina con su creación. Las cosas creadas no son Elohim, no son. Los atributos de Él sí son Elohim, porque son los atributos, sobre todo el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la gracia, la verdad, la luz, todo eso es Elohim. Elohim es una palabra plural, que no significa dioses, porque si significara dioses, vamos en contra de la Escritura. Si vamos a usar la Escritura, vamos a usar nomás la pura Escritura. Es un libro nada más que es un testigo. Nada más. Es un libro que está muerto. ¿Por qué? Porque es un libro. Son rollos. Están todos los rollos y todas las cartas acá del Evangelio. El Evangelio, pues es lo que le llaman Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio. Pero en los libros no son el Evangelio. No, ahí está hablando del Evangelio. ¿Ve? Los libros no son el Evangelio. Eso es lo que hay que entender. Ahí está escrito. Y ahí están las pruebas. Y no podemos hablar más de lo que está escrito. Ni pensar más de lo que está escrito. Ahí lo dice bien claramente. ¿Ve? Entonces, eso es lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque si no tenemos el conocimiento verdadero, nos van a engañar. Nos engañan muy fácil. La mayor parte de gente no escudriña la Escritura. Decir que la Torah es el Evangelio, eso es un error. ¿Por qué? Porque Rab Shaul, que le llaman Pablo, así le pusieron en la Biblia, le pusieron Pablo. Rab Shaul dice, en cuanto a celo perseguidor de la eclesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero era su propia justicia, que es por la Torá. No está hablando de la ley oral de ellos, de la halajá. No, está hablando de la Torá real, de los 5 libros. Bereshit, Shemot, Vaikra, de Midbar, de Barim. Son 5 libros. Por causa del Reshit, que contiene la Membra, los nombres que el Adón llamó al desierto son todas las promesas eternas. Es lo que significa la Torah. Es lo que significa cada libro. Bereshit, Shemot, Vaikra, de Midbar, de Barim. Son 5 libros. No es aprender hebreo, es entender lo que está escrito. Es entender. Ahí está dando testimonio. La Torah da testimonio. La gente quiere ver cosas como cuando dice, de mí escribió Moshe. De mí escribió Moshe. Eso lo dice Juan, capítulo 5. Yo no le hablo al tanteo. Yo todo se lo compruebo con la Escritura. Porque eso es el límite que tenemos. El Evangelio está ahí, no podemos hablar fuera. Si alguien trae diferente Evangelio, sea anatema, lo dice mismo Pablo. Lo dice Pablo. Si alguien trae diferente Evangelio, sea anatema. Cualquier cosa diferente a lo que está escrito, sea anatema. Ni siquiera uno de ellos podía hablar diferente, ni siquiera un ángel del cielo. Ahorita estoy preparando unos estudios sobre el verdadero Evangelio. Todo con la Escritura para que vea el gran error que trae demasiada gente ahorita por las redes sociales, demasiado engaño. Es un engaño terrible que no pueden comprobar con la Escritura. No hay pruebas. Cuando yo hablo una palabra que no existe en ningún lado más que en el mundo, esas palabras
A menos que sean de algún extraterrestre, alguna cosa que venga de fuera, que nunca se haya nombrado aquí. algo que no se haya nombrado. La sabiduría de este mundo es muy extensa, pero no la necesitamos, nada más que para vivir en este mundo. ¿Mm? Lo que está escrito en los rollos, son 24 rollos. ¿Mm? Los libros apócrifos no van de acuerdo. No van de acuerdo con la escritura, los libros apócrifos. Porque no están de acuerdo. Tienen errores. Tienen inconsistencias. Cuando estamos hablando delante de Él, de parte de Él y en Él. No inventos y no palabras de humana sabiduría. No quiero palabras de humana sabiduría. En esta serie de enseñanzas que voy a estar dando en el Ruach, con la pura escritura se demuestra que el verdadero evangelio está escrito y no hay que agregarle ni quitarle más. Si alguien trae diferente evangelio, lo dice Rab Shaul en Gálatas 1, 6 al 9. Todo eso va a venir en esta serie. Si alguien trae diferente evangelio, sea anatema. Ya estás destinado para la destrucción eterna, para el juicio final. Ya estás condenado. Ya la ira de Elohim está sobre ti. La ira de Dios, para que me entienda. Ese Dios que predican, ese Dios es el que va a venir y te va a juzgar. ¿Por qué? Porque no se respetó la palabra. ¿Para qué meternos con un libro? Es un libro que son rollos. Hoy tenemos un libro. Pero aún así, ahí está. Pero es un fiel testigo que está ahí, que podemos comprobar con la escritura. ¿Qué dice Juan 5? Mire, lo que le hablaba ahorita. Donde dice, de mí escribió ese. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. Juan 5:46. ¿Ya ve? De mí escribió él. Dice, pero ¿dónde escribió del Mesías allá? Porque no entienden que es la Memra. La palabra Memra es una palabra aramea. En hebreo a la palabra se le llama dabar, pero es la palabra escrita. Nada más, es la dabar. En griego, en hebreo se le llama dabar y en griego se le llama logos. En español se le llama verbo, palabra. La palabra palabra la inventaron hace como 1200 años. Eso está en la historia y eso hay pruebas. Si no tenemos prueba de lo que estamos hablando, pues estamos muertos en delitos y pecados, definitivamente. Por eso, mis amados, si no abrimos los ojos y no entendemos qué es evangelio, ¿qué es evangelio? El evangelio es Elohim. El evangelio es el ser divino. Él es el evangelio. Y no hay más. El evangelio no es un libro. Lo que te salva es un ser, no un libro. Yo jamás lo he dicho en ningún lado que un libro o la escritura te hace algo, te salva o nada. No. Simplemente nomás lo puedes leer. Un rollo lo puedes leer nada más. Lo puedes ver y lo puedes leer. ¿Qué otra cosa? Te lo puedes comer si quieres. Pero no va a pasar nada. Allá los judíos tienen los rollos. El judaísmo rabínico. Entonces, si el evangelio es la Torah, como dicen muchos, esto ya se lo he oído a mucha gente, que el evangelio es la Torah, sobre todo a los mesiánicos. Pero, entonces ellos tienen el evangelio, porque pues ellos tienen la Torah. Ahora, la Torah, si no la entendemos, si no tenemos el Ruach, no lo vamos a entender. Tenemos un Espíritu Santo, pero no el Ruach. No malentienda. Y no es hablar hebreo. Si usted no tiene el poder de la santidad, no hay nada. Dijo, recibirán poder, porque es el poder de la santidad. ¿Quién es la santidad? Elohim, el Abba, de donde procede todo. ¿Y qué es lo que procede? Lo que procede es el Mashiach, el Mesías que le llaman malamente Jesús, que no es Jesús. No es Jesús, jamás. Jesús es un nombre común de este mundo. Tampoco como dicen los mesiánicos, que es la bestia y que es el cerdo y que no sé qué. Eso tampoco es. Tampoco Dios viene de Zeus, porque no es raíz. Tiene que venir de una raíz. Si va usted a la etimología de Dios, la palabra Dios viene del indio europeo diu o dieu. Del indio europeo. De las lenguas originales. Viene la palabra diu o dieu.
¿Qué significa? Luz de día. Entonces, cuando usted le dice, mi Dios, te quiero mucho, mi Dios, te estoy orando, o cosas de esas. Mi Dios, mi luz de día. ¿Por qué? Porque eso viene del mundo. La palabra Elohim es una revelación de arriba. La palabra Eloah aparece 57 veces en la Escritura. Nada más. La palabra Elohim aparece un promedio de unas 2.500 veces, porque se refiere a sus atributos. Por eso se les llama también Elohim a personas, a varones, a ángeles, o a un mismo mensaje vivo que él manda. Porque él manda un ángel, que es un mensaje vivo, pero ese mensaje no es un ángel literal. Y eso está escrito. Hay pruebas. Cuando estudiamos a los ángeles nos damos cuenta que el poder de él llevaba un mensaje, pero no era un ángel literal. En varias ocasiones sí, había ángeles literales. Por eso hay que entender lo que está escrito. Si no, ¿para qué nos metemos a la escritura? Mismo Rab Shaul lo dice. Si alguien trae... Mire, a los mormones se les reveló un ángel, el ángel Moroni, le trajo a Joseph Smith, y de ahí se formó los mormones. Tienen templos espectaculares, tienen lo que usted quiera, pero nada que ver, eso está en anatema. Todo eso es anatema. Testigos de Jehová es anatema. Adventistas es anatema, porque ese es otro evangelio. Y cada persona, cada predicador, cada pastor, cada cosa, cada evangelista, que traiga otra cosa, es anatema. Desde el momento que ya tienes una iglesia, con la palabra iglesia diferente a lo que está escrito, es anatema. Si vamos a hablar lo que está escrito, tiene que revelarse. El libro no te lo revela. La mayoría de gente lee, es como el eunuco que leía, dice, pero pues si alguien no me explica, no entiendo. Y que ahí estaba Felipe, lleno del Ruach HaKodesh, lleno de amor, lleno de justicia, lleno de verdad. Ahí le explicó, y ahí mismo bajaron al río, lo bautizó. Y se llevó la verdad, recibió la verdad. Y ya se fue. Venía leyendo al profeta. ¿Por qué? Porque los profetas son testigos. Ahí tenemos el testimonio verdadero. Entonces lo que tenemos que llevar es lo que dejó ahí en el primer siglo. Eso es lo que tenemos que llevar al mundo. El evangelio, que ahorita no hay evangelio en las iglesias. No hay evangelio, hay puro anatema. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de que no sé qué. ¿Ve? Que usted decreta. Que usted no sé qué. Puros adivinos. Eso no es evangelio. El evangelio es el ser divino que viene, habita en tu corazón. Te abre el corazón. Te lo llena de luz, de amor, de justicia, de paz. Para que exhibas al mundo la verdad. Pero el evangelio es el ser divino. Es la divinidad. Es el ser máximo que se le llama Eloah. También la palabra él es él. No es un pronombre, es él, él. Él. Es una Aleph Lamet, él. ¿Por qué? Porque va en Shemuel, que le llaman Samuel, va en Yehezkel, que le llaman Ezequiel, muy malamente. Los nombres no pueden ser cambiados porque se pierde el propósito divino. Desde el momento que cambian los nombres, como Mateo. No, pues Mateo no tiene nada que ver. Isaías, nada. Pero en cambio, Mattheyahu o Yeshayahu cambia. Y ahí ya tiene el propósito. ¿Se da cuenta? Si vamos a hablar verdad, hablemos verdad. Y podemos comprobar con la escritura lo que estamos hablando. Y si trae diferente evangelio de lo que está escrito, diferentes cosas, eso ya no es evangelio. Eso es anatema. Y eso ya estás en problemas graves para toda la eternidad. Ya tienes un problema grave. Porque allá va a ser el llorar y el crujir de dientes. Esto no es amenaza, esto es una realidad que no queremos ver. Pero cuando nuestros ojos, nuestros sentidos están entenebrecidos, pues no lo vemos. Nos conformamos con cualquier cosa. Toda persona que no vaya a escudriña lo que se le está hablando. Ahora, ¿con qué lo vas a comprobar? Si estoy hablando cosas fuera, ¿con qué lo vas a comprobar? No hay cómo comprobarlo.
Ni siquiera está en la historia o ni siquiera. Tiene que estar escrito. La Torah es un testigo. Los profetas es un testigo. Por eso dijo, de mí escribió Moshe. Ahora, dirá usted, pero ¿dónde dice que escribió del Mesías? ¿Dónde dice? Si nomás hay un texto ahí en Deuteronomio 18:18. Todo lo que escribió Moisés está con referencia a Elohim, porque él es Elohim. Mire, si lo leemos en un Targumen, por eso tiene que revelarse, pero cuando no se revela, decimos que se nos revela, pero no se revela. Pues ese es el problema. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿ve? Éxodo 21. Ahí está hablando de los 10 mandamientos. En Éxodo 21, del 1 al 17. Y habló Dios, yo soy Yahweh tu Elohim. Va usted a un Targumen y dice, y habló la Membra, pero está en arameo. Todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim. ¿Ve quién es Yahweh? Pues es la Membra. ¿Y quién es la Membra? Pues es el Mashiach, el Mesías. Lo que pasa es que la palabra Mashiach es muy diferente a Mesías. Pero no estamos impuestos a la verdad. Estamos impuestos a la basura, a la mentira. Y entonces no traemos nada. Mire, fíjese bien. La Torah no es Elohim. No, Él da la palabra. Él da de Él. Mire lo que dice aquí, mire, fíjese. Deuteronomio, de Barim. Es de Barim. Es de Barim, son las promesas. No es Deuteronomio. Deuteronomio es una palabra doblemente la ley. En griego es lo que significa. Deuteronomio significa que la ley ha sido dos veces. Doble. O sea, primero leyó las tablas y las quebró y luego otra vez. Es lo que significa Deuteronomio. Entonces no tiene nada que ver con la verdad. Ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números tienen que ver con la verdad. Es un invento eso. Son palabras del mundo. Génesis no tiene nada que ver con Bereshit. Éxodo no tiene nada que ver con Shemot. Levítico no tiene nada que ver con Baikra. De Midbar no tiene nada que ver con Números. Ni mucho menos Deuteronomio con Devarim. Mira lo que dice Deuteronomio 32. Escuchar cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahí le pusieron dichos. No tiene nada que ver. Eso está mal. Mira lo que dice en hebreo. Dice, Haasan Hashamayim, Beadabar, Beto Shema, Haeretz, Aemer Pe. La palabra Pe es boca. Presten oídos, oh cielos, todos los testigos, todos los ángeles, todos los seres que no se ven. Presten oídos y hablaré. Dice, y adabar. Dice, ve adabar ve tu shema. Y escucha, shema. Escucha, pon atención. Pero le pones atención a la sabiduría mundana, pagana. Toda la sabiduría de este mundo, todas las palabras, todas las cosas que no están de acuerdo con la Escritura. Toda esa cosa, todo eso. Él dejó nada más. Es como cuando te dan un plano. Con ese plano hicieron un edificio en el primer siglo. Y ese mismo plano tienes que hacer un edificio hoy. Ah, no, espérame. No. Pero ese es lo que mandó Elohim. Que hicieras el mismo edificio que está allá en el primer siglo. La misma iglesia, el mismo edificio. La misma edificación. No, acá hacemos otra cosa y le inventamos otra cosa. Entonces estás en anatema. No estás respondiendo a la palabra de él. Ella dejó el diseño, la obra perfecta, terminada, consumada. Pero nosotros queremos cosas como alta tecnología, más sofisticadas, más cosas, porque aquello, pues no, pues aquello ya se pudrió ya. Ese es el error más grave. Ese es el error más grave que puedas cometer, porque ahí te estás metiendo en anatema. Cuando él decía, la palabra anatema, cuando él decía que no tocaras del anatema, que no tocaras, porque eso ya estaba destinado a la destrucción.
Cuando Él decía, toquen esto o separen esto, Él lo mandaba. Cuando alguien tocaba del anatema, todo el mundo estaban ya maldecidos. Por ese ser divino. ¿Quién hace el mal y quién hace el bien? Él. ¿Dónde lo dice? No lo dice, yo lo inventé. No es que a mí se me revela. Santo Señor Kadosh. Ahí lo dice en Lamentaciones. Mire, se lo voy a mostrar. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Adón no mandó? El Señor. Así le pusieron. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? De la boca del Altísimo salen todas las cosas. Lo malo y lo bueno. Sale todo. Sale juicio, sale bondad, sale amor. Sale todo. Por eso dice, escuchen, presten atención, Hasan Hashamayim, los cielos. Dice, Beadavar Betushema Ha Eretz, la tierra, escuchen, la tierra, los seres humanos. Aemer, las palabras, Aemer Pe, dice, las palabras de mi boca. No es aprender hebreo, es entender lo que está ahí. Goteará como la lluvia mi enseñanza, o sea, caerá del cielo como la lluvia mi enseñanza. Ahí la palabra enseñanza, en el Deuteronomio 32:2, es la palabra lekaj, como la doctrina. Dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. La doctrina es del cielo, la doctrina del Mashiach. Eso lo dice Juan 7:16-17. Por eso el Mashiach no hablaba por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque fue enviada la Membra y hacía exactamente igual lo que hacía la Ba, lo hace la Membra. Porque lo que habla el Abba, lo habla la Membra. Lo que no habla el Abba, no lo habla la Membra. Le preguntaban a la Membra, ¿cuándo será esto? No, solo el Padre es el que sabe. Se acabó. ¿Ves? Que no sabe, que es un ser criado, que es no sé qué, y lo empiezas a denigrar y te metes en problemas con la Escritura. Es un ser divino que cuida de su palabra, que ya nos dejó el plano listo. No es un plano, es una obra perfecta. El diseño eterno lo dejó. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros nomás tenemos este pequeño libro, que no te salva, que no es mágico, que si lo lees no pasa nada, a menos que estés convertido. Y si estás convertido, te va a poner difícil las cosas. Vas a entrar en tribulación, vas a entrar en problemas. Nadie te va a querer, te van a aborrecer porque les hablas la verdad. Nadie te va a querer, eso es una realidad. Cuando te conviertes a lo que Él dejó escrito. Por eso dice, si aunque venga un ángel del cielo, ¿quién le hablaba al linaje de Juárez de los adventistas? Un ángel del cielo. Han venido muchos ángeles a hablarles a la gente, pero eso es mentira, eso es anatema. Tienes que ser libre, no seas iglesia, sé eclesia. La palabra eclesia viene de la palabra cajal, viene de la palabra quejilá, que es la palabra que está ahí como en Eclesiastés, la palabra kohelet. Todos esos son derivados de la palabra eclesia. Pero eso viene de allá, la palabra eclesia viene de allá. La palabra eclesia es griega, eklesia. Los llamados a salir fuera. La palabra ek es salir fuera, y la palabra eclesia viene de eclesis, viene de caleo, es un llamado. Te está llamando a que salgas fuera de toda la sabiduría mundana, pagana, de todo lo del mundo, de todo lo que se ve. Busca las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. Busca las cosas de arriba, no las de la tierra, si es que ha resucitado. Porque si no ha resucitado, por eso tiene que venir el Ruach, hablarte la verdad. ¿Y cómo se comprueba? Porque está escrita. No hay más. ¿Vas a inventarte un nuevo amor? No. El amor verdadero es Él, es el ser. Porque cuando da, Él da de Él, de sí mismo. Porque de tal manera amó que se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Dios su membra engendra la forma humana en semejanza de un ser humano, camina en este mundo, pero Él lo engendró, pero no es un hijo, es el Ben Haadam. No es un hijo y un padre literales, no se puede así, porque tiene que revelarse. Si no se revela, no hay nada. Mis amados, el verdadero evangelio es Mashiach, Yahushua HaMashiach, es el verdadero evangelio.
Por eso les entenebrece el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es el Mashiach. ¿Cómo dice la Escritura ahí? Mire, ahí lo dice, lo que estoy hablando está escrito. Todo lo que yo le hablo está escrito porque lo puedo comprobar. Si usted habla y no está escrito, no lo puede comprobar. Ese es el problema. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mashiach. Fíjese, la luz del Evangelio. O sea, el Evangelio es luz. De la gloria. La luz del Evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen. El panim, la imagen de Elohim. Dice el panim ha Elohim. El rostro de Elohim. Es el rostro de Elohim. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el verso 5, en 2 Corintios 4:4. Ahora, no dice que el Dios de este siglo. No, el que enceguece el entendimiento es él mismo, Elohim. Eso lo dice Isaías capítulo 6. Ahí lo dice. Léale. Yo le doy los textos para que vea que lo que le estoy hablando es verdad. Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo el que habla por su propia cuenta, con ideas, con cosas que no se pueden comprobar, eso es anatema. Y busca su propia gloria. Eso es un error gravísimo. Mis amados, que el Padre Celestial nos ayude a entender su gran verdad. Que tengan paz y que el Padre Celestial bendiga sus vidas con toda bendición, que le dé salud, que le dé bienestar, que le llene el corazón de amor para que podamos amarnos unos a otros, que le sane, que le libere, pero que le abra su corazón, que le muestre el camino verdadero. Hay un solo camino, es Mashiach. Hay una sola verdad, es Mashiach. Hay un solo Elohim, es Mashiach, y no hay más. Shalom para todos. Mi nombre es Benjamín Muñoz, estoy para servirles. Tenga la confianza de comunicarse, tenga la confianza de platicar. Yo soy libre, yo puedo platicar con cualquier persona, pero la persona si no quiere, pues no se puede. Y más nosotros que predicamos tenemos que abrir el corazón a todo el mundo. Más porque tenemos que ser reconciliadores con la luz. Él hace la obra en nosotros para que reconcilie a cada ser humano a su luz admirable. Fuimos rescatados de las tinieblas a su luz, lo dice 1 Pedro 2:9. Fuimos comprados por precio, murió y resucitó para que vivamos para Él. Lo dice 2 de Corintios 5:15. Ya ves que todo con la Escritura se resuelve y no hay problema. Pero cuando hablo por mi propia cuenta, mi propia gloria busco y tengo ya el anatema en mí. Anatema. La maldición eterna está en mí. Así que, cuidado si predica, porque se va a condenar. Y va a condenar a los que le oigan. A los que le digan amén, los está condenando. Definitivamente. Shalom para todos.